Buenas tardes y en primer lugar, bienvenidos al Club Mediterráneo. Os agradezco a todos vuestra presencia. Sabemos que es complicado acudir a actos de este tipo, pero desde el Club Mediterráneo entendemos que la sociedad civil y aquellas entidades que de algún modo defienden y promocionan valores comunes pueden y deben participar en las reflexiones y en los debates políticos, sin temor y sin ningún tipo de preocupación. El plantear un tipo de conferencia como esta, gracias a la iniciativa de Rafael O'Donnell, vicepresidente del Club Liberal, que solicitó tener este acto aquí, porque ellos suelen almorzar en el club y les parece un sitio correcto. En el formato que se ha elegido, y me comenta Rafael, pues me toca a mí simplemente darles a ustedes la bienvenida, explicarles que el club está a su disposición, que el club es una sociedad deportiva que es la más antigua del país y una de las sociedades civiles más antiguas de la ciudad. Nosotros entendemos que nuestra labor está en el fomento del deporte, que como muchas veces digo, es una expresión más de la cultura ciudadana y que fortalece valores como el esfuerzo, la disciplina, el respeto al adversario, el respeto a las reglas del juego limpio, el aprendizaje en la derrota, mucho más que la victoria siempre. Y nada más, yo creo que Rafael es el que debe ahora explicar un poco cómo funciona este asunto del Club Liberal, el conocimiento de todos. Gracias de nuevo por estar aquí. Buenas tardes, presidente, señoras, señores, amigos todos. El Club Liberal 1812 de Málaga organiza hoy una nueva conferencia, teniendo como invitado a Damián Canelo Morales. Nuestro club ya tuvo el placer de contar con él para una tertulia que organizamos en octubre del 2009. La conferencia se titulaba Los liberales del siglo XXI. En primer lugar, queremos expresar nuestro agradecimiento, como no podía ser de otra manera, al Real Club Mediterráneo, por cedernos esta sala de este club náutico que tanto hace por la cultura malagueña. El Club Liberal es un punto de encuentro en la ciudad de Málaga para quienes seguimos creyendo en las ideas del liberalismo. Este club se constituyó en 1982. Y hoy nos acompaña el primer presidente que fue de este club, que es Pepe Alcalá. Ha sido un placer verte de nuevo. Desde este club, que nada tiene que ver con partido político alguno, reivindicamos que el liberalismo es una conducta y, por tanto, mucho más que una política y, como tal conducta, no requiere profesión de fe, sino ejercerla de un modo natural, sin exhibirla ni ostentarla. Desde este club queremos recordar que dentro de 7 días, el 19 de marzo, habrán pasado 203 años de la primera constitución que nos dimos los españoles, la Vega. Constitución que nos permitió, por primera vez, pasar de súbditos a ciudadanos. Los liberales primamos la visión sobre el individuo antes que sobre la sociedad, pero somos conscientes de que defendemos al individuo como parte integrante de la sociedad, no como enemigo ni como amenaza de la misma. Defendemos la libertad, las libertades, como decía el inolvidable Joaquín Garrigues, las libertades de cada día. Este club viene organizando tertulias como la de la Sanidad Debate, la Sociedad Civil Malagueña, conferencias como el liberalismo frente a la crisis de los partidos, que impartieron Enrique García Bulló, miembro del Observatorio Iberoamericano. Perspectivas españolas sobre el liberalismo español, que impartió el catedrático Joaquín Varela. Actos como el bicentenario de la promulgación de la Constitución en Málaga, que hicimos en la Plaza de la Constitución el 16 de septiembre del 2012, y presentación de libros como Pisando Charcos de Pérsica y Manglar.
su vez también hemos divulgado artículos en distintos medios, como los publicados por nuestro secretario, José Emilio Arraiz, el último en el Diario Sur, que se llamaba Gibraltar, Sentimiento y Disfraz. Estamos seguros que el club debe seguir ocupándose de todos y aquellos asuntos como el de esta tarde. Y por eso hay que recordar que uno de los artículos de nuestro club dice: la libertad nace del conocimiento y este tiene su origen en el desarrollo de la inteligencia. La conferencia de hoy, tensiones entre las administraciones públicas y las empresas privadas, es sin duda un asunto que nos preocupa. Consideramos que es un tema a debatir y, como siempre, este club quiere hacerlo y a ser posible desde todos los ángulos y razones. Como liberales nos inquieta conocer todo. No nos vale lo políticamente correcto. Siempre recordamos a nuestro admirado Marañón en esa cita que decía: ser liberal significa ser tolerante, estar abierto a considerar que el otro, que el discrepante, puede estar en la razón. Tiene la palabra con José Agustín, que va a presentar a Damián Caneda. Bien, ahora mira aquello de que presentar al conferenciante pues no es necesario, porque todo el mundo debe conocerlo. Damián Caneda, ya viene en lugar común, no necesita de verdad presentación, así que realmente no sé qué hago aquí. Estoy cómodo, pero tenía puesto unos calcetines un poquito más elegantes, porque en este formato los calcetines son importantes. Veréis, para mí Damián Caneda es ante todo y sobre todo, me gustará o no, un deportista. Y esta es, como he dicho antes, pues la sociedad deportiva más antigua de España. Así que estamos encantados siempre de tener con nosotros a alguien que puede calificarse como deportista. Es conocido su trayectoria en el baloncesto como entrenador, primero como jugador, entrenador, presidente del club. También es muy conocida por pública su trayectoria como político. Damián ha sido diputado por el Partido Popular en el Congreso, ha sido senador también por el Partido Popular, además es vicepresidente del Senado, ha sido primer teniente de alcalde delegado del área de Cultura, Deporte, Turismo y Deporte, seguramente me equivocaré. Es empresario, ha gestionado numerosas aventuras empresariales y, en consecuencia, conoce, o debe conocer, ahora veremos si es verdad o no, ambas trincheras. La trinchera de la administración pública y la trinchera de la empresa privada. Creo que el título del debate y del acto de hoy está bien puesto. Efectivamente, suele haber tensiones entre empresas privadas y administraciones públicas, en general entre ciudadanos y administraciones públicas. Y espero que paséis un rato interesante. La participación es, supongo, Rafael, que es quien dirige aquí esta historia, es abierta y seguramente a él le gustará entrar en debates y coloquios. No se trata, porque estará en el ánimo de todos, de debatir el asunto de los baños de mujeres, lo digo ya de entrada. Se trata de esa tensión que permanentemente existe entre las empresas públicas y las empresas privadas. Nosotros en el club la vivimos directamente, somos concesionarios. ¿Quién tiene más fotos? ¿Quién tiene más fotos? ¿De Ponzo? Tú. Tú. El perro. Sin más rollo, Damián, el micrófono, porque no es mucho más inteligente que eso. Muchas gracias, Agustín. Muchas gracias al Club Liberal, Rafael. Yo todo nació porque en una comida se alargó tanto la tertulia que al final me dijeron que no hablamos con más gente y hablamos de estos asuntos. Por ahí protestan de que no se oye bien. Pues es una culpa al señor así. No, yo creo que sí, ¿no? ¿Ahora sí? Si hay algo un poco mirando. Veniros de regar. Debe ser que alguno de atrás está la mano. Sí, porque además, como dije el día de la comida, y vuelvo a decir hoy, pues, más que dar una conferencia, se tratará de hacer un coloquio donde sí voy a hacer una introducción,
Una introducción en la que obviamente no solo me siento identificado, totalmente identificado con el deporte, porque creo que esos son los valores que hay que defender en la vida, como te lo he dicho, ¿no? El esfuerzo, el talento, el que gane el mejor, el que se aprenda de la derrota y el juego limpio. Eso le vendría muy bien a la política, le vendría muy bien a las relaciones, ¿no?, entre administraciones. Yo efectivamente lo que se quería al principio que se hablaba del canon, me parece que lo del canon es una referencia que haré de cómo funciona, pero lo que me preocupa es a qué dedicamos, a qué estamos dedicando el tiempo, cuando en este momento yo creo que hay un asunto que nos afectará a todos, y dado el volumen de endeudamiento del sector en este momento público, probablemente a todos nosotros y a nuestros nietos. Entonces, ese es un tema importante, lo mismo que el envejecimiento, un tema importante en la sociedad, porque hay que mantenerlo. Y otro tema muy grave que está pasando a nivel solidario, creo también, en mi opinión, es el populismo. El populismo además encabezado por Putin y que detrás de él todos los partidos que están saliendo nuevos de carácter totalitario más o menos encubierto. Y digo todo, sin prácticamente hacer diferencia entre que digan que proceden de la izquierda o de la derecha, porque Syriza tiene sus relaciones con Rusia, pero el Frente Nacional en francés ha sido financiado en su campaña por un banco ruso también que depende de Putin, ¿no? Pero lo mismo, hace poco veíamos al presidente del IKP británico, que por cierto ha ganado también las elecciones en la europea, decir que su referente, la persona que más admira a Putin, ¿no? Esto pasa igual en Hungría, que ha ganado, está pasando en Checoslovaquia, está pasando en muchos países europeos, que se está dando a la ineficacia de la administración, se está dando una respuesta del populismo que prácticamente se está repitiendo lo que hace 100 años. Al final, ese es un tema que nos debe de preocupar, como nos debe de preocupar el envejecimiento de la población y cómo mantener el sistema, y estamos en otras cosas. Yo creo que el problema insisto, de la ineficacia, haciendo primero una salvedad que siempre me gusta hacer, yo creo en lo público, creo que lo público es necesario para garantizar la igualdad de oportunidades, y porque creo que hay que tener un sistema regulador eficaz que permita que se desarrolle la sociedad. Lo que no admito bajo ningún concepto es que se diga por qué el público no tiene que funcionar, porque hay muchísimos millones de funcionarios que son muy buenos, porque entre otras cosas en este país lo más brillante de la escuela quieren ser funcionarios, entonces entran a funcionar y muchas veces te encuentras con ellos y le tienes que recordar aquello de que eran vasallos y tuvieron un señor, ¿no? Porque no se funciona porque el sistema no funciona. Pero hay mucha gente que son buenísimos cuando lo ponen a funcionar y le dan una motivación, y eso pasa en todos los sectores en que me he encontrado, en Madrid y en Málaga. Todo yo lo que creo que ha pasado es que se ha hecho una burbuja del sector público, el sector privado. Tienen unas condiciones laborales distintas, tienen una forma de trabajar distinta, y el problema es que también el sector político, los partidos políticos, han dejado de ser unos ciudadanos que representan a fontaneros, a taxistas, a médicos, a empresarios, para ser prácticamente profesionales de la política que desde el principio al final están en la política, son públicos. Hemos llegado a un momento en que el sector privado prácticamente no está representado en el Parlamento. Y no solo eso, sino que cuando digo privado habría que distinguir, porque no tenemos los mismos intereses los ciudadanos y las pequeñas y medianas empresas, que las grandísimas empresas, muchas de ellas han sido privatizadas y han sido gestionadas desde lo público, y habiendo puesto a colaboradores de lo público, funcionarios que han llevado la privatización y luego han puesto como consejeros. Y esos tienen un tipo de necesidades. Ahora, por ejemplo, se están endeudando mucho y el dinero más, soltando dinero, eso le viene muy bien a la banca, le viene muy bien al Estado, no viene mal a las empresas normales y ciudadanos, que limpian su balance, pero no es lo normal. Toda esta burbuja que se ha hecho entre lo privado y lo público, realmente lo que yo le llamaría al coloquio es cómo que no hay más tensión entre lo privado y lo público.
Todo es permanentemente pedir más dinero, cuando es una falacia. Nosotros, cuando algo no funciona, no es por el dinero. Voy a hacer el comentario de los baños del Carmen, porque los baños del Carmen no es una cosa, ni un problema que tengamos ahora, que lo tenemos, pero que hay que recordar que fue en el 93 cuando se hace un plan inicial de reforma interior de los baños del Carmen, año 93. Hasta el 2009 no se tiene el definitivo, o sea, pasan años y años, 16 años. Se va en el 2007, perdón, pero luego Costas hace una adenda diciendo que hay que cambiar determinadas cosas, total, que hasta el 2009, en total, son esos años. Han pasado 21 años. En esos años se presentan proyectos, se quieren hacer cosas, pero un trámite administrativo que cuesta 21 años de hacer, que ha pasado por un montón de proyectos de los privados y que ninguno se ha afectado, que por el camino de un camping pero le dicen que tiene que adaptarse con una serie de normas a una administración, pero cuando tiene que hacer la otra le dicen que no se puede hacer. Realmente hacen que te sientas impotente. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues salvar un poco con los astilleros negros y conflicto permanente. Estos temas, lo normal es que pensáramos que uno se sienta y en 2 meses, porque por cierto, hay que recordar que cuando el plan que hizo el ayuntamiento para los baños del Carmen se intenta llevar a cabo porque se le pide a los privados que hagan un proyecto, se demuestra que es inviable. Es absolutamente inviable porque no se tiene en cuenta las diferentes cosas entre la calle y el mar. Por lo cual, después de tantísimos años, nadie cayó en esa cuenta. Hay que hacer una cosa nueva, hay que hacer otro plan, se hace. Pero una vez que se ha hecho, el ayuntamiento lo aprueba, lo anuncia, dice que es fantástico. Incluso una autoridad del Estado, como el secretario de Estado de Medio Ambiente, dice que está muy bien, pero el director de Costa o Costa en la demarcación dice que no y cambia. No se puede hacer una vez más. Entonces piden una serie de condicionantes, entre ellos un condicionante económico muy fuerte, y ahí es donde diría otra vez al conflicto. Hay otros empresarios que dicen, bueno, vamos a intentar que no haya conflicto y que esto, que es una maravilla para todos los malagueños, se arregle. Vamos a hacer, ¿qué es lo que pide Costa? Esto lo hacemos. ¿Qué es lo que pide el ayuntamiento? Esto lo hacemos. ¿Qué es lo que pide la Asociación de Vecinos? Esto lo hacemos. Sacamos todo y ponemos el dinero que se hace, que pide. Teóricamente, desarman a todo el mundo. Y dice, bueno, tenemos que arreglarlo, podemos hacerlo. Pues no, nos faltaba la Junta de Andalucía, que se intenta la peor de las cuestiones, que cuando se quiere vestir una arbitrariedad con forma legal y por una cuestión que en el sentido de que diría que si fuera verdad que era necesaria la comunicación previa, pues tendría que ser subsanable, que no puede ser que todo esto se alargue por una cosa así cuando ha encontrado un actor con el que todos están de acuerdo con el proyecto y que es una cosa tan buena para nada, pero además desde el sentimiento, no solamente físicamente, sino por los recuerdos y por el entorno. Entonces, bueno, se frena otra vez y el proceso, como saben seguramente ustedes, está en que se ha presentado un recurso, que luego se presentará, si no se ganará el recurso, un contencioso, que volvemos pues, a ver si es la justicia la que tiene que resolver, que por cierto, eso es otro de los problemas que tenemos en España, que cuando decimos que nos falta dinero y se pide más dinero a los ciudadanos, dándonos renta es lo que hace que realmente no podamos salir de la crisis. Luego al final una referencia de cómo se ha salido, de lo que se ha salido de la crisis y cómo no se ha salido de lo que no y se va peor, porque hacen lo contrario de lo que se tiene que hacer, aún las saliendas. Por eso esa tensión tiene que existir, y insisto, me extraña que no exista más grande, ¿no? Si hacemos un análisis, yo el otro día veía que estoy alejado de la política, de vez en cuando tengo la tentación de caer en el pecado de escuchar algún debate. Escuché el debate entre los candidatos a la Junta de Andalucía. No dejaba de hacerme gracia que los que estaban debatiendo, todos estaban de acuerdo en que Andalucía es maravilloso, que tenemos una tierra genial, la mejor juventud, la más preparada, con las universidades más fantásticas, que estamos en Europa. Tenemos todo eso y tenemos un 35% de paro y tenemos el fracaso escolar que tenemos. Estamos
estamos admitiendo básicamente que el problema está en los dirigentes. Creo que es obvio, pero eso no es obvio por eso. Que funcionen las instituciones es el elemento más importante para que un país sea rico o sea pobre. Más que nada, hay países que no tienen nada, como Japón, que son ricos, hay países que tienen muchísimo, como Angola, como Venezuela, y que no son capaces de tener un mínimo de vida. Incluso si le dicen, claro, no porque están en América y otros porque están en Europa o porque están en Estados Unidos. Bueno, no es verdad. Corea del Norte está Corea del Norte y Corea del Sur, uno de los más pobres del mundo, otro de los más ricos del mundo. La misma cultura, la misma historia, la misma posición. Se quiere poner en otro sitio, Sonora, una ciudad americana, lindando con la otra Sonora. Una americana, una mexicana, una riquísima, la otra paupérrima. Es las instituciones las que hacen que realmente funcionen. Tiene que tener unas instituciones que sean eficaces, que te dejen actuar en libertad, que te den y fomenten a la iniciativa privada, que los ciudadanos ejercen de ciudadanos, que no exista el clientelismo, que no exista el miedo a la administración, que muchas veces no se protesta, simplemente lo dije antes de enfrentarme a alguien que me tiene que dar la licencia, prefiero aguantar, ¿no? Entonces, puedes aguantar un año, 2 años, algo que se podría haber resuelto en 2 semanas o 3 semanas. Bien, esa es la realidad. Yo creo que ese enfrentamiento existe, pero no es una cuestión, insisto, yo creo firmemente que es mucho peor para la economía y para el progreso de los ciudadanos que no tengamos esta vergonzosa pobreza en la que está cayendo tanta gente. Mucho más importante que funcionaran las administraciones que la crisis. Mucho más importante. De que esto vaya mal, tienen mucha más culpa que no funcionen las administraciones. O sea, esa lentitud, esa absorber tantos recursos ilimitadamente. Y cuando hablo de los baños de Carmen, si yo dijera, bueno, tengo el honor de que se haya venido contra mí, serían muchas, pero es que demos una vuelta a Málaga, llevamos edificio de cualquier convento de San Andrés, convento de Trinidad, Museo de Bellas Artes, Megactoria, Tabacalera. Y es muy importante que veamos que hay muchas de esas cosas que llevan 20 años. No pueden decir que sea porque no hay dinero. Está claro que ha habido épocas en esos 20 años donde ha habido la sensación de que había mucho dinero. Sin embargo, no se ha arreglado. Es un problema de no gestionar. Porque este sector público que decía, esta burbuja, tiene unos ingredientes. Primero, el que hay una indiferencia sobre lo que ocurre en el exterior. ¿Qué pasa? El tiempo es distinto. Yo voy donde paso, José Agustín, y digo, necesito este contrato, y bueno, me podrá tardar 2 días, 1 semana, pero es muy complicado, 2 semanas, pero 1 año. El tiempo se cuenta de otra manera. Cuando yo pedí un pliego, tenemos un pliego que tiene unos inversores, año y medio. O sea, es un concepto de, pero ¿por qué es normal? Porque está, ¿no? Porque para ellos es normal. Entonces, el dinero, eso es distinto. El valor del dinero en lo público es distinto de la vida normal. ¿Cuánto ha costado esto? 2, 4 millones, una cosa así, redondeando. O sea, ¿ha habido una desviación en el metro? Sí, pero solo de 400 millones. En vez de hacerlo entero, hemos hecho solo un cachito. Si es que tenía que haberse hecho metro, pues bueno, se ha hecho. Entonces, realmente no es más normal que los ciudadanos estuvieran diciendo, bueno, vamos a hacer un repaso de los despilfarros, si es verdad que nos tienen que seguir subiendo los impuestos. El Partido Popular ha subido, si no recuerdo mal, 50, o sea que todo el impuesto. Y eso se hace muchas veces porque no se está convencido de que bajando los impuestos se genera riqueza y se recauda más. Eso se hizo en el 96, se ha hecho en un montón de sociedades y lo peor que se puede hacer es recortar gastos genéricamente. O sea, recortar gastos así es tan estúpido como despilfarrar el dinero. Hay que recortar en algunas cosas los gastos inútiles y hay que fomentar otras cosas, que es la que producen. Yo creo que eso es un tema que ha fallado. Y si damos un repaso, es decir, cuántos aeropuertos hay por el mundo, no solo el de Castellón, pero por
España hay un montón de aeropuertos. De los 50 que hay, salvo 8, todos pierden dinero, pero algunos son manifiestamente innecesarios. Tenemos en 150 kilómetros que hay aeropuertos que se pisan uno a otro. ¿Cuántas rotondas se han hecho inútiles? ¿Cuántos palacios de congresos para la gloria del que los hace que no se pueden mirar? Porque es imposible. Y hay unos hoteles que la inmensa mayoría de los congresos que son de menos de 400 lo cubren. Es un despilfarro generalizado. El dinero no tiene importancia. Se suben los impuestos, se piden deuda, se piden más préstamos y se acaba. No funciona la cosa porque no hay dinero. No es verdad. La educación en España tenemos 9.600 euros por alumno, más de 1.300 euros que la media de la Unión Europea o de la OCDE. Sin embargo, no tenemos ni una sola universidad entre las grandes. Sin embargo, tenemos un fracaso escolar en nuestra Andalucía de más de un 30%. ¿Es solo cuestión de dinero? No. Es cuestión de organización, de motivación, de estar. O sea, no es dinero. Si nos vamos a la sanidad, según la OMS, entre el 20 y el 40% en España del sistema sanitario se pierde por ineficacia. Si nos vamos a justicia, no hay dinero. Seguro que más dinero siempre viene bien, pero si miramos lo que gasta Europa en porcentaje del PIB en justicia, en España estamos en el 0,36, el que más prácticamente. La media es un 0,30. Sin embargo, aquí es muy lenta, como de 28 millones de casos estancados. Es convencernos a la sociedad de que esto hay que cambiarlo, que es un problema de gestionar mejor, que no es un problema siempre de más dinero. Que aquí solo la meritocracia se cuenta cuando todo el mundo reconoce que Messi juega muy bien, que Cristiano Ronaldo juega muy bien, pero es que eso pasa igual con todos los escalones. Hay administrativos que funcionan bien y otros que funcionan mal. Entonces, en España eso nos falta, y creo que es muy importante, que ahora ya veo el colmo es que se va a poner de moda decir que la austeridad es mala, ¿no? Quedo como alucinado. La austeridad es buena porque es una cosa, como decía, de actitud ante la vida. La austeridad. No digo la miseria, ni el recortar de forma absurda, pero el ser austero o la meritocracia son importantes. Es que si lo tenemos en Andalucía, tenemos pues, 26.000 señores, trabajadores públicos, en una administración paralela. Es que con el paro que tenemos, la pobreza que estamos generando en Andalucía, todavía estamos haciendo programas de ayuda exterior con viajes funcionarios y políticos a distintos países del mundo para ayudar a los hombres en primera necesidad. Es que seguimos teniendo en España 25.000 coches públicos. Entonces, decir que necesitamos más dinero, que tenemos que seguir subiendo impuestos, que tenemos que pedir más deuda, cuando existen todos estos temas donde rebajar, me parece absolutamente absurdo. Entonces, sigo diciendo como al principio que a mí lo que sí, sé la justificación, evidentemente, estamos en un país donde la gente, curiosamente, le echa la culpa, el estudio último del BBVA, se le echa la culpa de que esto funcione mal a los políticos. Es parte, los políticos son parte de la sociedad y el hecho de que se admita ese paternalismo del político porque hay una parte de la sociedad que le gusta el clientelismo de recibir, siempre piensa que me va a tocar algo del tema y, bueno, está instalado en la sociedad, es así, pero más del 70% de los ciudadanos piensan que le tienen que resolver el problema. Claro, pero aquí es donde tenemos problemas, los liberales, porque no se corresponde decir, mira, no funcionan, pero me lo tienen que arreglar, Es decir, que esto realmente es el problema que tenemos con la administración. Se ha instalado ese no funcionamiento, lo hemos asimilado en la sociedad. No existe ningún delito en España contra el despilfarro. Ninguno. O sea, un señor se gasta el doble en una obra, no pasa nada, ya lo pagará el siguiente. No pasa nada, además la opinión pública lo admite normalmente. Aquí vemos que continuamente todas las horas se sobrepasan un montón, algunas veces en términos absolutamente brutales, ¿no? Lo he visto
aquí en Málaga, pues como vemos en Talavera el famoso puente, como lo hemos visto en el aeropuerto, que se duplican sin más presupuesto, encima no sirve para nada, pero por lo menos se podría haber hecho. En definitiva, yo creo que el hecho de que haya esa irresponsabilidad de otra de las características de la administración pública, hombre, yo no digo que los privados funcionen dignamente, que no es verdad. Lo que pasa es que, claro, cuando no funciona, al final acaba cerrando. O sea, tienes que espabilarte y levantarte. El problema es que la administración pública, teniendo tan buen personal, no tenga un funcionamiento. Es que en todo se recurre que no funciona porque no tiene. Una cosa muy recurrente es decir, bueno, aquí el problema es que no tenemos inspectores de Hacienda, no, eso no funciona. Tenemos el doble de inspectores representantes que Estados Unidos. Probablemente haga falta más. No lo sé. Pero no es ese el problema. El problema es que se funcione. Y eso es lo que va a hacer que perdamos un montón de tiempo en luchas que no tienen sentido. Es más, yo creo que al final, viendo desde fuera y desde dentro, cómo cuando depende de donde se esté, si está la oposición en el gobierno, se dice exactamente lo mismo, simplemente se juega un papel. Ha habido conflicto de haber metido personal sin oposiciones en la Junta, ha sido defendido por el Partido Popular para que entraran sin haber pasado oposición en la escuela. Y si es al revés, es al contrario, ¿cómo se hace esto? ¿Se enchufismo? Al final, pues desanima el que, creyendo yo que hay mucha gente buena, no se ejerza de alguien me decía al entrar, ¿no? Le han cambiado una norma de las tasas y tal, no hay un solo diputado que diga nada, es que no se dice nada. Sin criticar personalmente a nadie, que hay gente maravillosa y encantadora, pero que se ha perdido, hay una falta de políticos. Político es el señor que llega, que viene de la sociedad, que tiene una experiencia de la sociedad y entra para mejorar, para aportar su experiencia y cambiar cosas. Cambiarlas porque tiene una experiencia y tiene otro punto de vista diferente. Ahora eso se pierde. ¿De qué tenemos que decir? Esto, hacemos esto. Y los partidos que vengan, hombre, en el caso decía que para el énfasis a esa ola que ha ocurrido del Estado de Grecia recientemente con el Syriza, y lo veo aquí con Podemos, vemos un partido que en 4 meses ha cambiado el programa radicalmente. Ha quitado la edad de jubilación, la tenía a los 60, ya la ha borrado. Ha quitado la renta básica, la ha borrado. O sea, como la falta de seriedad. Es decir, bueno, estamos ahí que le da igual, al final es una lucha de los profesores que quieren decir, bueno, pues vamos a pedir una excedencia, nos dedicamos a esto jugar y dentro de 5 años, pues si sale bien, hemos tenido una experiencia, y si no, pues no volvemos. Pero es una falta de esa sociedad plural que tiene que tener representaciones diversas y que haga que se enriquezca la vida política y que haya gente que porque tiene esa experiencia vaya a hacer que esto funcione mejor. Pero mi sensación hoy es que nadie quiere que funcione mejor. Se vuelven a repetir los mismos errores y se siguen ahondando en la situación. Es decir, es que es imposible arreglarlo, no es verdad, y acabo. Sí, hay ejemplos. Yo reconozco mi admiración por Alemania y por los países nórdicos, que ahora están muy mal vistos. Yo cuando iba a Grecia, había que oír a la gente como que hablaba de Alemania y de España porque le reclamaban la deuda, ¿no? Yo decía, bueno, parece muy bien, pero Alemania, siempre me daba la referencia, como hablamos de lo que queráis. Cuando hizo el plan 2010, hizo el REDE, hizo todo lo que ahora se está haciendo la países del sur, pero de modo propio en un partido socialista. Se bajaron las pensiones, se crearon mini-jobs, se crearon ecopados, hicieron que fuera sostenible el sistema, porque veían lo que venía. Suecia en el 94 tuvo una crisis muy parecida a la situación que ha pasado en España, que se le fue la deuda, se le disparó, el paro se le puso en el 14%, en un par de años tomaron las medidas que tenían que tomar y hoy tienen una deuda de un 90%, tienen
un paro de noche, pero tenemos ejemplos en general todos los nórdicos que han sido de cultura. Estonia ha hecho una maravilla, cuando ha tenido problemas reaccionados sin complejos, porque esto pasa cuando hay líderes que creen en los principios por encima de las conveniencias. Yo estoy convencido, defiendo ante todo el mundo, que esto lo hago porque tengo que hacerlo y porque es mejor. O sea, no es verdad que gastar más sea mejor. No es verdad. Al final todos los partidos han cogido la bandera de la ridiculez, es decir, esto funciona más porque he metido más millones en el presupuesto y hay que gastárselo, que es al revés. En lo privado nos sentimos orgullosos cuando hacemos lo mismo con menos dinero. Y no puedo decir, soy más importante porque tengo más funcionarios a mi cargo. No, no, eres mejor si con menos has hecho lo mismo. Entonces, esos planteamientos de lo privado y lo público no creo que sea lo importante. Lo importante es qué funciona bien y qué no funciona bien. Sí, defenderé siempre el sector público, pero defenderé siempre que se le exija que funcione exactamente igual que el sector privado y que haya una responsabilidad de aquellos que hagan que no funcione. No puede ser indiferente gestionar bien, gestionar mal. Yo espero que algún día vuelva ese espíritu constructivo de que todos hablando, de que pongamos en común idea para funcionar mejor. Y efectivamente, el sector público y la ineficiencia de hoy no la están pagando nuestro hijo y nuestros nietos. Así que muchas gracias y nos damos por el para afianzar, yo diría que todos los puntos que has dicho, ¿no? Entramos en un turno de preguntas. Tengo la mala costumbre de recordar que son preguntas, no otras ponencias, así que por favor sean breves en las mismas. Y bueno, por supuesto, debates abiertos a la libertad y al deseo de todos. Tienes que hacer suerte. Yo puedo hacer conmigo. Bueno, yo no voy a hacer una pregunta, pero lo voy a hacer directamente. Como pregunta, has dicho un tema claramente que es la rendición de cuentas de las corporaciones locales y las corporaciones públicas en general. Yo me acuerdo en un procedimiento, un contencioso administrativo se le ganó a un ayuntamiento de la costa y a la hora de la ejecución fuimos a negociar y entonces el alcalde, que era del nuevo partido, decía, bueno, es que los anteriores eran un desastre. Y el secretario que estaba allí dijo, pero hombre, si tú firmaste también estaba en el pleno. Y no hay responsabilidad. No hay ninguna propuesta concreta de alguien, o si conoces que había una propuesta de decir, bueno, si hay una responsabilidad ya no de la corporación, sino subsidiaria de los que forman la corporación. Un tema espinoso, pero yo creo que deberíamos de abordarlo en una sociedad moderna. Bueno, yo por supuesto estaría totalmente de acuerdo, pero brevemente diría que hay muchas cosas que incluso están consensuadas desde el sentido común en los partidos, pero cuando tienen que hacerlas no se hacen. Yo he intentado que se reformara el Senado, se ha hablado de que se iban a reducir diputaciones, cabildos y mancomunidades, no se hace. Seguimos teniendo 4.000 empresas y fundaciones públicas, el Reino Unido tiene 50. Todas esas cosas que hay que hacer y que se dicen cuando se está en la oposición, cuando se llega no se hace. Una de las cosas que tendría que hacerse indudablemente, lo mismo que la limitación de mandato, es la responsabilidad. Y no solo la responsabilidad política, porque en el caso, por ejemplo, del ayuntamiento, la democracia es como es y funciona como funciona. Y un alcalde no pierde nunca unas elecciones, salvo que haga una barbaridad, un número. Los alcaldes siempre se han reelegido. Entonces, o hay limitación de mandato o no hay ninguna. Pero además tendría que ver la responsabilidad penal. Por eso la
efectivamente, que no existe, pero eso lo tienen que hacer los partidos contra ellos mismos. Es decir, mire usted, y el que se despilfarre o el que se endeude más de la cuenta, que existe una ley que te dice cuánto puedes y te pasa, es que no pasa efectivamente nada. Es más, están locos porque vuelve a abrirse el grifo y vuelve a endeudarse. Tipo penal y tipo civil, de responsabilidad civil. Tipo penal que no existe y como responsabilidad civil subsidiaria, si está condenado la administración por una mala gestión o una metedura de pata de una corporación, porque respondan también los que han tomado esa, salvo alguien que haya dicho, no, yo me abstuve, ¿no? Pero por no entender más, yo distinguiría, no es lo mismo un error o hacer algo mal que sistemáticamente hacer una cosa mal. Donde está el delito en sistemáticamente hacer una cosa mal. Buenas noches. Yo estoy de acuerdo en que los partidos políticos no van a hacer por ellos mismos una auditoría de su funcionamiento, porque de alguna forma, como se ha dicho, se han profesionalizado y efectivamente no se van a hacer esa auditoría. Veo alguna iniciativa como Transparencia Internacional, que es una especie de entidad independiente que está aplicando una serie de criterios a la hora de evaluar el comportamiento de algunos partidos políticos. De hecho, hay foros como Forética, que tiene una norma, la SG21, que se está certificando en algunas sociedades para ver cómo es ese comportamiento de la política. ¿Podría ser esa una solución? De tener elementos o sociedades independientes a los partidos políticos para que de alguna forma hicieran aplicación de los medios que ya existen para comportarse de una forma ética. Es obvio, porque al final es una cuestión ética. Creo que si hubiera esa educación hay que tener en cuenta, si queremos verlo desde el punto de vista del empresario, que según Transparencia y según el Banco Mundial, afecta directamente a la economía. O sea, el tener corrupción, según el país, afecta el 0,5 y el 2% del PIB, ¿no? Entonces, la única manera es que esa ética exista. Está claro que desde dentro no se da, la única solución es que haya. Pero también te digo, en España en general cuesta mucho trabajo tener el órgano independiente. Muchísimo, en cualquier cosa. El Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Supremo, poco independiente, los tribunales de cuentas, tendría que verse cómo se llega a poder hacer eso para que de verdad sea independiente. Porque en teoría tenemos esos centros independientes para controlar. Está claro, clarísimo que no funciona. Hola, buenas noches. Has comentado el tema de la disfunción o del no funcionamiento de las administraciones públicas a nivel general, local, estatal y todos los planos intermedios que hay, la autonómica, y dices que en ningún caso funciona. En ningún caso no. Bueno, quizás lo exagerado. En general no funciona y yo estoy absolutamente de acuerdo. Sin embargo, tenemos el ejemplo de que hay desde microempresas, medianas empresas y grandes empresas españolas que funcionan. Entonces, ¿por qué ocurre que la empresa privada sí puede funcionar y la administración pública no? Cuando tú estabas diciendo que hay buenos funcionarios, como no puede ser de otra manera. La cuestión es, entonces, ¿qué es lo que no funciona en la empresa pública? ¿Es acaso que nunca han buscado, en los últimos decenios, no se ha buscado el mérito, el escalar a las personas que más valen y no a las que más gustan a las estructuras de poder? Parece que ahora las administraciones públicas o los partidos políticos están sacándole lustre a esto de la transparencia. Parece que la transparencia podría ser algo que llevara a que el mérito, lo que se da en llamar la meritocracia, funcione. Porque si el mérito te lleva a que algo funcione, la transparencia puede dar lugar a que la meritocracia salga adelante. Sin embargo, ¿no crees que esa transparencia está siendo una falsa transparencia que está intentando aplicar en general? Dicen transparencia. Lo que ha hecho la transparencia es una cosa muy pobre y muy falsa. Para que algo sea transparente, tenemos que tener en la mano los que trabajamos o los que conocemos cómo funcionan las empresas privadas, si hay un concurso público, que sea realmente un concurso transparente, que se vea quién se presenta, que se pueda determinar cómo se ha asignado ese concurso, para que los mejores, los que han optado por la mejor, han hecho la
totalmente de acuerdo, además lo he vivido y lo sé. O sea, la diferencia en que los concursos sean limpios o no son brutales. Yo he llegado a reducir al 50% del presupuesto simplemente por hacer el concurso en regla. O sea, es que es brutal, que ahora es un montón de dinero. Ahora, el hecho de que no exista la meritocracia, además, tiene el inconveniente de que fomenta la corrupción. O sea, cuando tú, al final, se instala en la sociedad de que no existe la meritocracia, de que le dan a cada uno tal, al final todo el mundo dice, bueno, esto es puro clientelismo, puro yo voy y funciona mal. Efectivamente. La transparencia, pues se está haciendo como casi todo, solo con un objetivo, que es el electoral. Al final todo se hace con el objetivo, pero desde el día 1 al día cuarto año, todo se hace con los principios electorales. Más o menos acertadamente, porque alguna vez yo creo que se equivocan rotundamente. Hoy era mucho más importante la transparencia abiertamente y la sinceridad y la verdad que otra cosa. Sin embargo, no se está haciendo correctamente. Estoy de acuerdo contigo en que eso sería fundamental para llegar al final a que se apreciara la equidad, que es lo que está fallando. También, en coste-beneficio, diputaciones sí o no. Esa es así de corto. Pregunta directa. Yo es que la comunidad autónoma se lo tengo más claro, pero eso es lo que la diputación. No, lo que pasa es que yo creo que la reforma que hay que hacer de la administración debe hacerse en conjunto. Entonces a mí, si me dices siempre así llanamente, te diría que no. Entonces, y sobre todo, si funcionan las mancomunidades. Hay algunos servicios que los pequeños ayuntamientos tienen que tener mancomunados para poder darlo, porque ellos solos no pueden. Pero es que eso ya lo hacen las mancomunidades de forma soberana. Las diputaciones, como la mayoría sabéis, era quien tenía que ejercer las funciones de las comunidades autónomas y no duplicar el personal. No se ha hecho así, pues está claro, uno de los dos sobra. Las diputaciones tenían que sobrar y como que la administración paralela tendría que sobrar. Al final tenemos triplicidad o 4 veces las mismas funciones. Es uno de los despilfarros más grandes que se tiene en España. Me planteo si el restablecimiento del servicio de inspección y asesoramiento de las corporaciones locales, que funcionó en otro tiempo y que se hizo desaparecer porque suponía quizá una merma de poder de los partidos políticos, el restablecimiento de ese sistema y de la advertencia de ilegalidad podrían ser unos cauces adecuados para conseguir no esa transparencia que se habla desde el punto de vista político, sino del control real de la legalidad desde el punto de vista del técnico que puede juzgar desde esa legalidad en su origen, para no dejarlo todo a la perspectiva de los contenciosos administrativos después y que tengan que determinar los tribunales si la actuación de los políticos fue legal o no fue legal. La pregunta es, ¿podría restablecerse o hay alguna posibilidad o sería conveniente restablecer el servicio de inspección y asesoramiento de las corporaciones locales? Esa es la pregunta. Hombre, la forma que se buscará, yo creo que puede ser variada, pero el fin sí tiene que existir para cubrir con el servicio de inspección o profesionalizando más la intervención. O sea, lo que ocurre es que cuando hay corrupción, tampoco nos engañemos, no estamos hablando de corrupción de los políticos, estamos hablando de mucha corrupción en el sistema. Para que ocurra lo que está ocurriendo en Andalucía con la trama de los ERE, la trama de los cursos de formación, hay implicados muchos funcionarios en el tema. O sea que cuando se da un informe de la intervención en Andalucía a la presidenta, que por cierto, lo voy a mirar por otro lado, no dijo nada, pero ha sido en el 2014. Esto lleva 20 años haciendo la trama y que haya implicado un montón de gente, porque el sistema no funciona, incluidos los funcionarios. Si hubiera un sistema claro, donde hubiera responsabilidades inmediatas, que es otro problema, a la justicia, a los contenciosos, a las peleas, a las leyes, la tenemos colapsada, más que ninguna de Europa, tenemos más litigio que nadie, con lo cual la tienen colapsada. Entonces, tarda cuánto, años y años, cuando pasa mucho tiempo ya, bueno, ahora estamos hablando de lo que pasaba con Chávez, que enseñaban, y
inmediato. Es decir, mira, esto no es legal. No es legal, ahora uno lo hace, y si lo hace, tiene responsabilidad. Eso sería muy ideal. Bueno, ojalá lleguemos a sistemas nórdicos que funcionan así, de forma natural. Pero para eso tiene que mejorarse mucho la educación, tiene que desaparecer el clientelismo. O sea, no es solamente los políticos, es la sociedad la que tiene que asumirlo. Yo después de 40 años de funcionario, como sabes, pues estoy totalmente de acuerdo contigo en lo que has expuesto, que la administración pues, funciona bastante eficientemente, aunque existen bastantes funcionarios que son muy eficaces y muy voluntariosos y muy inteligentes, mucho más que en otros ámbitos. Estoy totalmente de acuerdo contigo, con la privada lo privado no se siente representado en la política, que has dicho al principio. El otro día, cuando estaba aquí la presidenta o la actual presidenta de la Junta de Andalucía, dijo un desliz que luego no sabía cómo salir, porque se equivocó y dijo la sociedad del bienestar en vez del estado del bienestar. Y claro, yo la agarré y el público le digo, ¿usted sabe la diferencia que hay entre el estado del bienestar y la sociedad del bienestar? El estado del bienestar, tal como decía Ortega, era lo público, y la sociedad del bienestar es que la sociedad procede de lo privado. ¿Qué opinas con respecto a este tema de la sociedad y el estado del bienestar? ¿Se debe avanzar en ese ámbito? ¿O tenemos claro, y los políticos tienen claro, de que esa diferencia existe realmente? Bueno, para que no sea tan difícil entenderlo, el estado del bienestar y el bienestar del estado. Hay dos cosas distintas. Pero yo creo que lo mismo que decía antes, el 70% de los españoles quieren vivir del Estado, el problema es que el Estado quiere vivir de los españoles. Entonces, esa es la diferencia. Está claro que lo que haría falta es pensar más en la sociedad, en el bienestar, no en el Estado. O sea, al final todo lo que se hace tiene que ser para que tengamos una tranquilidad, una forma de vivir normal, pero porque estamos en un marco ideal para que así sea. Solamente tenemos que echarle un poquito de sentido común. Yo decía en Grecia, cuando me ponían a parir Alemania y me ponían tal, le decía, oye, solo una pregunta, ¿vosotros creéis que es normal que desde que entráis en la Unión Europea, que tenéis 250.000 funcionarios, ahora tenéis 1.200.000? ¿Piensa que algo tiene que ver para que estéis con esas deudas, con eso? Que claro, el Estado que tiene que tener es el que te pueda permitir el que es necesario, el que sea necesario. Y yo insisto, en mi caso, que soy totalmente producto de lo público, estoy en un instituto, en una universidad pública, o sea, creo en lo público, creo que tiene que simplemente funcionar con meritocracia, como ejemplo para los demás. Porque en los privados hay también mucho macante, pero tenemos que intentar que la sociedad funcione bien. Y eso es lo que realmente tenemos que ser, pues como estos países que os he dicho, o momentos de la historia donde hay gente que dice, mira, este es nuestro problema. Lo que hacemos con una empresa, esto funciona, vamos a limpiar balance, vamos a trabajar haciendo las cosas bien. Y esto me decían antes, ¿por qué en España? A ver, España la universidad ha dicho que no teníamos ninguna empresa grande entre las 500 primeras. Pero sí tenemos 2 escuelas de negocio entre las mejores del mundo, privadas. O sea, no es que los españoles sean tontos. Pero muchas cosas, tenemos un montón de cosas bien hechas. El problema es el sistema. Yo decía, y vuelvo a decir, y en la función pública tenemos prácticamente la excelencia. Ahí entra gente buenísima. Pero no suficientemente bien aprovechada. Prueba de ello que muchos economistas del Estado o abogados del Estado luego son los que ponen todas las consejeras a dirigir todas, telefónicas, son todos los que se nos hacen ahí. O sea, tenemos gente muy buena que la podríamos utilizar para el bien de la sociedad. Y hay muchísimas. Y yo conozco, bueno, todos los funcionarios con los que he trabajado al final han trabajado muy bien. Es un problema de organización. Simplemente. Pero claro, para tener experiencia en la organización, han tenido que organizarse antes fuera, tener ese intercambio de dentro a afuera, público-privado, conocer, pero eso está mal visto ahora en España. Pero claro, es muy complicado. ¿Quién va a organizar bien?
Mire, usted pone mucho el acento en los defectos del sistema, en el mal funcionamiento de las instituciones, en la disfuncionalidad de la multiplicidad de administraciones públicas que esto supone, en la unidad de los responsables públicos, en una serie de datos, de aspectos muy generales, pero sobre calidad, digamos, un paso más adelante. Y lo conecta usted, y creo que acertadamente, digamos, con un déficit de cultura democrática, con un déficit de civilización. Pero en este plano de las instituciones y del sistema que usted apunta, ¿no cree que hay una responsabilidad muchísimo mayor y muchísimo más grave y muchísimo más a denunciar de sujetos concretos, de nombres y apellidos, que han sido determinantes en el deterioro de la vida pública en este país en los últimos años y que, digamos, se escudan en este planteamiento tan genérico de imputar los males del sistema, los déficits estructurales tradicionalmente arrastrados, etcétera, cuando, digamos, por ejemplo, el invento del Estado autonómico tiene nombres y apellidos. Abogar por la supresión de las diputaciones fue algo que durante un tiempo estuvo en el programa del partido político, que luego cuando gobernó se olvidó completamente de él. Es decir, yo no creo usted que por, digamos, agotar el esquema habría que apuntar precisamente a esos responsables políticos como los grandes, digamos, mayoritariamente causantes de nuestros males actuales. Bueno, pero eso ya son cosas que pueden ser opinables. Yo estoy de acuerdo en que el título 8 de la Constitución, al que ha abierto, hizo un flaco favor a la evolución de la democracia y nos ha generado un montón de problemas, ¿no? Pero también veo que en España hay veces que los responsables lo pagan, ¿no? Es verdad que en este país el presidente de la patronal está en la cárcel, tenemos presidentes autonómicos en la cárcel, o sea, la justicia funciona tarde, pero que está funcionando. Entonces, buscar responsables políticos, al final, al estar en una democracia que avala con los votos lo que se hace, si ahí tenemos un alcalde que ha hecho barbaridades en un pueblo de Murcia, pero lo están religiendo permanentemente, pues sigue haciendo barbaridades. Y eso es muy, muy difícil de quitar. O sea, lo único que podría hacer es decir, pongo unas limitaciones de tiempo, porque al final el sistema democrático hace que se respalden esas irregularidades con los votos. Que Ruiz ganaba con los votos, que Pacheco ganaba con los votos, y que Chávez en Venezuela ganaba con los votos. O sea, al final tiene que haber un sistema que sea capaz, como tiene que hacer el Parlamento, de poner esos autocontroles, diciendo no depende, aquí no tenemos nadie que sea un genio, que sea maravilloso, tiene que haber un sistema y hay unas limitaciones de mandato. No se puede ser más de 8 años concejal, no se puede ser más de 8 años alcalde, no se puede ser más de 8 años presidente de gobierno, poner unos límites para que así no utilice todo el mecanismo, la propaganda y lo que gasta en televisiones públicas infladas, en general, en autobombo, para que siempre salga agradecido y el clientelismo con las asociaciones, la arbitrariedad. Pero eso, o lo hacen poniendo esas limitaciones, una vez que te votan, si ese partido político no ha cumplido y luego lo eligen. Estoy hablando de un partido que ha tenido una explosión como Podemos y que ha cambiado su programa en 6 meses, quitando lo esencial de ese programa y no le afecta la expectativa de voto. Por eso digo que es un problema más social y educacional, pero lo tenemos que hacer todos. Es decir, que solo tiene la culpa unos que están en política y además son profesionales que han entrado a los 18 años y están allí haciendo lo que dice el partido, parece absurdo. O sea, es que no es verdad, es la sociedad la que tiene que cambiar y ser exigente y tener esos criterios. ¿Y hemos dado un pequeño pasito? Sí, pero pequeño. Creo que esta crisis no se ha atendido y vamos a salir con muchos mejores criterios éticos. Gracias, Damián, por esta charla distendida. Estoy de acuerdo con todos los planteamientos que hacen, pero a mí me gustaría, ¿qué pasa con los baños del Carmen?
¿Qué va a pasar con los platos del cambio? Podría, un poquito, ¿verdad? Era de Karina, ¿verdad? Lo he comentado, los platos del cambio, lo único que durante esos 20 años los empresarios que estaban ahí optaron por dejarlo y no hacer nada con aquello. Ahora, los platos del cambio, aquello vamos a mejorarlo. Yo voy a presentar un programa de arte y playa espectacular, donde hay de todo. Va a haber temporada de teatro, va a haber exposiciones, tenemos flamenco, tenemos jazz, va a haber de todo. Aquello va a funcionar y se va a convertir, la cocina ya es espectacular, invito a que vaya a comer por allí, y aquello va a seguir mejorando. Jurídicamente, ya he dicho que nosotros hemos puesto un recurso, nosotros confiamos, yo confío, porque te lo he dicho antes, que creo que hay funcionarios que son absolutamente íntegros. No lo ve, se lo leen y dice, hombre, llevan razón. Confío en que nos lo den. Que no nos dan la razón, pues iremos a un contencioso y confío en que la justicia, sin la evidencia que hemos presentado, nos dé la razón. En cualquier caso, vamos a pleitear y mientras tanto no lo vamos a abandonar. Vamos a hacer que aquello sea un sitio agradable para el disfrute de todos los malagueños. Ya te he dicho que para mí, aparte de ser un restaurante, nosotros queremos que el jardín sea público, que lo disfrute todo el mundo, que aquello esté liberado para su uso, pero también tiene un valor sentimental muy grande en general para todos nosotros. Entonces, ¿por qué dejarlo abandonado? ¿Por qué las administraciones se pelean entre ellas? Es un problema adicional, del que hemos hablado poco, pero uno de los grandes problemas es que las administraciones se pelean entre sí, pero no solamente la Junta contra Costa, que se niegan a sentarse, o el ayuntamiento, que piensa en los efectos electorales y los deberes, sino dentro de la misma administración, un departamento con otro. Puede llegar a un acuerdo con una consejería y el otro te dice que no, se pelean porque no, porque sí, incluso siendo del mismo partido. Entonces, eso ya lo sé, pero aún consciente de eso, vamos a pelear. Creemos que podemos hacer el camino. Y si perdemos al final, yo creo que de la derrota se aprende mucho y además es muy bien. Buenos días. Volviendo al tema de la administración pública, yo veo que el campo de la administración pública se trata en dos sectores, que son educación y descentralización. Y creo que en ambos sectores la partitocracia y el partidismo son los causantes de la gravedad que existe desde el punto de vista en estos dos sectores. La descentralización desde el punto de vista, antes ha hablado algo referente a la diputación. Yo creo que la descentralización en España fue que se hizo una descentralización política y para eso se hizo las autonomías, regiones y tal. Yo creo que eso hubiera sido más eficaz una descentralización de la gestión y para ello era imprescindible el concurso de la diputación. O sea, si por mí fuera, la descentralización ideal sería con cuadrículas y líneas rectas. O sea, la descentralización despolitizada. Y para ello pienso yo que es más eficaz la entidad provincial que la autonómica. La autonomía tiende a crear Estado. Bueno, estamos viendo en Cataluña, incluso en Andalucía. Y yo creo que eso es uno de los problemas que tiene la administración pública. Tiende a engrandecerse porque la descentralización está hecha a través de unos organismos que tienden a engrandecerse intrínsecamente. Porque si tú le das ese poder a esa autonomía, pues tienes que, claro, si esa descentralización fuera a través de las provincias, pues se interían a gestionar. Pienso que ahí voy un poco entre la gente, pero pienso que es y lo otro es la educación. Y la también con la administración, o sea, la educación no debería depender de la autonomía, de esa descentralización. Todos vemos cómo se ha aumentado el gasto en educación tremendamente. En el momento anterior se presumía de cómo se gastaba en educación, pero ve que se gastaba en educación más que en un título que no crecía. En cambio, todos los informes hacían que los estudiantes españoles, los niños, estaban muy por debajo, incluso de Rumanía no se habían adaptado. Es un gasto en educación más orientado
a la politización de la educación que a la formación de los estudiantes. Y eso es muy caro. Resulta que en el sector privado la educación es más barata, los profesores son más eficaces, hay más alumnos en las clases y cada profesor cobra menos. Es una educación orientada a la politización y al bienestar del profesorado. Entonces me gustaría que comentar un poquito algo sobre esa descentralización y sobre educación. Pues, lo que pasa es que la historia es la historia que tenemos. Yo lo que digo es que los partidos políticos son absolutamente necesarios, no se trata de cargárselos, sino de ofrecer mejor. Igual que la política es absolutamente necesaria porque es la que tiene que llevarnos para que esto vivamos en un estado lo mejor posible en una sociedad lo más agradable. Hemos avanzado muchísimo y tenemos que funcionar, pero tiene que existir. Luego ahí tienen distintas opciones. Yo creo que la descentralización per se es buena, pero no se puede identificar. La educación es una lástima de la sociedad. Tiene una educación que enseña esos valores, funcionará la sociedad, si no, es verdad que porque hay, en general, en el momento en que estamos, que insisto en que va a cambiar, los gobernantes son muy propensos a acceder a las presiones. Se llega, y el que más presiona es el que llega, que me parece mentira, que habiendo perdido en el año 2007, 2008 a 2011, 2012 se perdieron 4,5 millones de puestos de trabajo en lo privado. Subieron 350.000 los públicos en esos años, que han empezado a bajar en el 11. Y sin embargo, todas las manifestaciones que hemos visto en la calle, todas han sido prácticamente del público, porque tenían que dar una hora más en Madrid, porque la sanidad tenía que llevar otra gestión, pero todo ha sido del público. Los grupos de presión de los sindicatos solamente encuentran fuerza en lo público hasta que se quede y no se avanza. Está claro que es un sistema que fuera poniendo el esfuerzo. Eso lo dice todo el mundo. Lo tienen que hacer ¿cómo? Pero lo tienen que hacer los partidos. Tenemos que hacer en España que surjan unos partidos que se regeneren y que crean en esas cosas y que no se politice tanto en el sentido malo de la palabra politizar, porque al final acabamos hablando de la política y no, la partitocracia es mala, la política es buena. Era en ese sentido en el que empleaba la palabra partitocracia, en el sentido malo. Claro, por eso te digo que no lleguemos a decir que cosas que son maravillosas y que disfrutamos los seres humanos de la capacidad de discutir, de discrepar, de tener puntos de vista distintos y crecer, para no parecer malo. No, es malo, el mal uso que se hace de eso es precisamente el cercenar esa libertad. Insisto, por eso cuando se defiende la bajada de impuestos, digo, hombre, es que no podemos dejar atrás, cuando yo me conflicto con una administración, que tenemos el esfuerzo fiscal más grande de Europa, a la altura de Suecia, a la altura de Alemania, en Andalucía. ¿Vale? No, tenemos que discrepar, pero que esto, que gustosamente al final se pague, o no gustosamente, pero que tenga unos servicios públicos en consecuencia. Por eso yo lo defiendo, que haya esos controles de gestión. Tienen que mejorar la educación para que no sea efecto de policía. Que tenemos que hacerlo. Disculpa, Damián, que vuelvo otra vez a lo concreto del tema del Baño del Carmen, pero la verdad es que estoy muy interesado, ¿no? Creo que es un ejemplo, además, de lo que ocurre de toda la abstracción de las administraciones y empresas privadas, está ejemplificado en algo tan concreto como lo que está ocurriendo con los Baños del Carmen, creo. Según tengo entendido, había un plan especial, había un proyecto también que lo hizo Salvador Moreno Peralta para rentabilizar las actuaciones con un hotel donde estaban los eucaliptos, y según tengo entendido, seguramente muy malamente, el proyecto que planteáis es la explotación del restaurante y el resto se da a uso público, un uso público. Ante esta estupenda, que me parece a mí, intervención de lo privado en los Baños del Carmen, las administraciones, además de pedir 28.000 problemas y poner cuestiones, que interviene Costas, interviene el Ayuntamiento, interviene la Junta de Andalucía, ¿tienen algún proyecto para los Baños del Carmen, para todo aquello? ¿Sabes si las administraciones públicas, digamos, hubiera un proyecto en el Ministerio o en el Consejería de Medio Ambiente o en el propio Ayuntamiento para decir, vamos, aquí lo que se pretende hacer es esto, se lo vamos a presentar a la ciudad? ¿Sabes si existe algo de eso? Bueno, existe un plan aprobado, además, en el Pleno del Ayuntamiento en el 2010, donde se dice lo que se tiene que hacer, que es distinto de lo que luego al final
de los empresarios han dicho que pagan una parte de esa reforma que tienen que pagar por la Alcalde. Pero sí existe un proyecto que es verdad, es maravilloso, porque podría querer incluir, hay un proyecto que quita Nereo, desplaza Nereo, yo pienso que no sería necesario, porque Nereo bien recuperado en el cultural y turísticamente puede representar un valor, pero existe un proyecto fácil de consensuar y todos los problemas son astillitas. O sea, no hay ningún problema porque hay un proyecto que en este momento, como decía antes, la asociación de vecinos, el barrio, los empresarios de la zona, las tres administraciones lo tienen, es simplemente por poner pega, no es un problema de fondo que digan, no, es que no quieren hacer, no, ninguno, absolutamente ninguno. Y todos los problemas que puedan existir, te aseguro que en una reunión de 3 horas se resuelve. No hay problema económico, no hay problema de definición de proyectos, no hay nada, ningún problema. Es puramente, como tantas cosas, el mismo problema de organización. O sea, que no tiene sentido, Pero efectivamente, tú lo has dicho, es el ejemplo de qué pasa con un museo de bellas artes, cultura y comercial, qué pasa con el monumento de la Trinidad o una biblioteca de San Agustín que sale más caro tener alquilado un local puesto en su sitio. Son muchos ejemplos porque es lo que he dicho antes, la indiferencia. Lo que pasa afuera, da igual. Aquí que lo sufre, no se arregla, que esto no, pero al que está leyendo un papel, da igual. Vuelvo al año que viene. Antes era bueno esta mañana, que larga, ¿te acuerdas? Vuelvo al año que viene. Ahora voy a hacer yo la pregunta. Creo que me lo he ganado. Entonces, vamos a ver. Primero una reflexión y después haré un par de preguntas concretas. Yo creo que todos los males que se están planteando aquí simplemente culpa nuestra, culpa de la sociedad. Porque consentimos de una forma, porque aceptamos el sistema que nos metieron hace 35 años, porque vivimos el día a día en un país pues, que se vive razonablemente bien y en donde culturalmente hay veces que nos comportamos como que nos gusta más vivir una dicta blanda que la responsabilidad de la libertad, con los riesgos que ello implica. Ahora mismo estamos en una situación que parece ser que estamos saliendo de una crisis, ya veremos cuánto dura, con qué intensidad, o sea, hablo de la recuperación y cómo será la siguiente. Pero quien está sacando es la sociedad por la necesidad, porque se ha demostrado que el aparato del Estado, llámese comunidades autónomas o cualquier otra administración, ha sido ineficiente. Los planes de obras públicas a los que ya se han hecho referencia. Personalmente creo que, como se ha apuntado, es un problema de educación. Se educa a la gente para servir a un proyecto político, a las nuevas generaciones, para servir a un proyecto político institucionalizado de forma artificial. Ese proyecto político se llama Estado de la Comunidad Autónoma. Obviamente hay que revisarlo, pero no interesa porque crea clientismo hacia el partido o partidos que gobiernan. Ese clientismo hace que se separe. Vuelva usted mañana, vuelva dentro de un año, que yo vivo tranquilo y usted verá yo lo que hace. Entonces, echo de menos, y es una reflexión que creo que se atribuye a todos los partidos políticos. Hay partidos que dicen con autonomía sí, diputaciones no. Hay personas, partidos políticos, bueno, hay uno concretamente, que dice diputaciones sí, o provincias sí, autonomía no. ¿Por qué no se le deja a la gente elegir después de 35 años? A ver, señores, y un caso serían las tres provincias vascas, ¿no? Que realmente son los territorios históricos, y ahí sí que ustedes elijan o provincia o comunidad autónoma. ¿Por qué no se les da a... ¿Cómo son ustedes más eficientes? ¿Cómo se sienten más eficientes? ¿Por qué Almería no es una comunidad autónoma? ¿Por qué La Rioja lo es y Málaga no lo es, por ejemplo? Entonces, o España se espabila, o nos van a comer pero por fuera, porque el criterio empresarial de gestión
se está yendo por los suelos, en el sentido de que estamos creciendo en base a un endeudamiento, una sociedad cada vez mayor, que depende de menos gente en edad de trabajar con menos renta disponible, porque la clase media ha desaparecido, o se ha visto muy mermado. Está en vías de desaparición. Y esa es la condena de un país. O sea, si algo destaca a los países del norte de Europa es porque tienen una clase media muy potente. Y hablo de Alemania, hablo de Dinamarca, hablo de Noruega, hablo de Suecia. Y entonces, claro, ¿es un problema nuestro cultural? Un problema cultural. Tenemos lo que merecemos. A largo plazo y en democracia se tiene lo que se merece. Para demostrar que quizá respondente, si piensa que es un problema cultural, lo tengo fácil. Mira, Portugal, Grecia, Italia tienen un problema bastante similar. Es un tema efectivamente cultural. Es así, y te guste o no, pues funciona que el sur, la Europa del sur, tiene unos criterios de funcionamiento distintos. Pasa que creo que para eso existen los partidos políticos. De vez en cuando yo creo en el referéndum y en preguntarle, pero no podemos estar en un sistema asambleario permanentemente. Pero depende de a quién le pregunte o que pregunte. Bueno, me sorprendería Suiza cuando le preguntan sobre los inmigrantes, le preguntan si tienen seguridad privada o pública, pues sorprende y el 75% vota que quiere privada, no seguro médico privada, aquí eso es impensable. O sea que depende de en qué países, los países nórdicos tienen menos cliché y lo que les interesa es que las cosas funcionen. No tienen un cliché de que esto es malo y aquí seguimos con un frentismo que es absolutamente absurdo porque no tiene ningún sentido y ya damos por sentado que todo el mundo quiere una sociedad mejor. El problema de la política es verdad que lo veis en el tipo de políticos que hay en esos países nórdicos y los que hay aquí, el tipo de funcionariado que normalmente, en el caso de los países nórdicos de Alemania, que por cierto muchos tienen el despido libre dentro de la función pública, no se despide a nadie, como pasa en la privada, en todos los centros de paro, cuando yo lo despido del mundo, eso es un club, cuando tú quieres gente buena, preparada, es al revés, te pelean por tener gente. Pero bueno, eso es cultural, definitivamente, es cultural. ¿Podemos llegar nosotros a tener eso algún día, ese civismo? Pues yo creo que es complicado, que se tarda muchísimo. Si cargarte las comunidades autónomas lo puedes hacer por votación, tú tienes que hacer una reforma de Estado, pero como decía antes que preguntaba, no es quito esto como lo otro, tienes que hacer una reforma que normalmente, si se hace con sentido común, no sería para mañana. Y mira, vamos a hacer una de aquí a 10 años y quitándole las diputaciones o quitando no tanto la comunidad autónoma como personal y que la función la cubriera la diputación, que sería mucho más sensato y es como se pensó. Pero todo eso se tiene que hacer. Lo que pasa es que para eso hace falta necesariamente, dado que los partidos no lo hacen, que o bien la sociedad civil o los nuevos partidos lo planteen de verdad, no que cuando lleguen allí digan lo mismo. Lo que ha pasado en Italia, que luego cambia de partido, pero hacen lo mismo. Estas cosas que aquí se hablan y que tenemos todas tan claras, cuando llegan allí, no se hacen. Y mire que hay donde recortar, insisto. El problema de España es que decía, el problema de España es un problema de gasto, claramente. Porque ni en los tiempos más bollantes de la burbuja se ingresaba dinero para pagar los gastos que tenemos. Es un déficit estructural. O bajas gastos, siempre vamos a tener déficit. Plantearse que siempre va a vivir gastando más de lo que ingresa, parece que no tiene mucho sentido común. Por eso digo que es un problema cultural que hay que forzar desde la sociedad civil, que casi no existe, a que las cosas se hagan así, se corrijan. Cuando el dinero estaba barato, como ahora, y ya pasó antes de la burbuja, estos comentarios de lo que es un problema de gastos se olvidan. Sí. Y después se pagan esos por eso he dicho que veremos la próxima crisis en clase.
Sí, es que esto puede decir exactamente lo que ha pasado en Argentina. Si no se remedia, es lo que ha pasado. Yo quería poner el acento sobre una cosa que se comentaba mucho relevante, que es el envejecimiento de la sociedad. El servicio público va a seguir en el mismo nivel de demanda, la recaudación por impuestos va a bajar. Entonces, la colaboración público-privada va a ser casi inevitable. ¿Hay alguna promoción, alguna idea por parte de algún grupo político o de la administración pensando en una oficina o un observatorio para la colaboración público-privada? Porque parece que eso no está institucionalizado. O sea, los contratos de colaboración público-privada son complejos, son largos, tienen un horizonte temporal de mucho tiempo. Entonces, si no hay una cultura dentro de lo que es la propia administración de cómo se gestionan esos contratos, difícilmente van a poder estar dando un servicio público. Porque finalmente la administración lo que tiene que hacer es velar porque ese servicio público se siga prestando, independientemente de que sea una empresa privada la que ayude a prestar ese servicio. Entonces la pregunta es esa: si hay una iniciativa como la hay en otros países, en Canadá, en Estados Unidos, en el Reino Unido, que sea copiar esa idea y ponerla aquí en España para plantear un observatorio para la colaboración pública. Bueno, en España también es una colaboración público-privada. Si no, por ejemplo, el deporte no podría tener las instalaciones que tiene porque se han hecho prácticamente todas con concesiones en toda España. Hay muchos casos de colaboración que se hacen. El problema que no está bien regulado en España es que las concesiones se hagan de forma transparente y limpia y que haya un sistema de cortar las concesiones muy rápido. Muy rápido. A la hora de sacar un concurso tenía que estar muy claro que si no se cumple, se cierra. Eso es lo que está fallando en España. Y muchas veces pues, se aguanta porque el proceso es larguísimo, se va a la justicia. Prefiero un sistema transparente a la hora de adjudicar, también en eso la meritocracia. Y luego un sistema de colocar cuando no cumple con la concesión y el servicio no es el adecuado, pues sería fantástico, porque es que hay muchos sectores que podrían estar en el público y en el privado, y en el privado, como has dicho tú también, en los bares, hay muchos casos que se funcionan muy bien. ¿Qué más le da al ciudadano si le dan un buen servicio, que sea público o que sea privado? Pero es que eso no es lo importante. Lo que no hay es la cultura esa. Y si la hay una contracultura que intenta ver que todo lo privado es malo, que es un beneficio, como si aquí los otros no tuvieran su beneficio también, ¿no? O sea que muchas veces la mayoría de las empresas tienen un sinvivir para conseguir mucho menos que lo que hacen. Si hubiera un sistema de concesiones que las tenemos siempre muy transparente y luego hubiera un sistema de control de eficacia de estas concesiones, se podría funcionar. Y no es nada difícil hacerlo. Haya todos los mecanismos dentro de la administración para que pudiera funcionar. Sí, buenas noches. No se me oye. Sí. Personalmente, antes has hablado de la reforma de la administración. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo y puede repercutir para mejorar la sociedad y lo privado. Pero antes de la reforma de la administración habría que hacer una reforma política o una regeneración. Pienso que había que relacionar. ¿Qué paso seguirías tú? ¿Qué modelo de regeneración política, de reforma política crees que se debería seguir en España? Y apelo a tu experiencia política y no quizás nos puedas aconsejar, señalar qué paso. Bueno, pues lamento que una persona que suele ser optimista, que lo ha intentado desde dentro, te diga que veo pocas posibilidades de con lo que hay ahora de reforma. Ahora mismo el sistema de la inercia absorbe a todo lo que entra y no es muy difícil que con esto cambie. Quizá la entrada de nuevos partidos, si rápidamente hacen que los otros se regeneren, es decir, yo creo que mientras se mantenga que el 90% o quizás más sean, bueno, si meto sea sector público de los políticos, es difícil que haya un cambio. Ahora mismo yo diría que el 90% son profesionales de la política, pero luego también el resto suele venir del funcionariado, que es lógico porque son los que suelen tener excedencia. Pero si no tienen esa variedad, no la pueden hacer porque lo pongas por ley, lo que decía de limitación de mandato,
la PEPA, que hacía referencia a Rafael, decía que para dedicarse a la política había que haber demostrado saber ganarse la vida decentemente. No podía empezarse a los 18 años. Eso es negativo. Lo que pasa es que se han entrado hoy, por eso digo que es muy difícil. Y ya cuando se empieza la guerra, hoy la guerra entre partidos tiene muchísimo de guerra sucia, muchísimo, de guerra por el poder. ¿Quién da el primer paso para decir que vamos a acabar con esto y vamos a hacer el espíritu electoral de lo que era la transición, el tipo de gente que se acercaba a la política? Se puede hacer, tendría que haber una explosión en el Parlamento y ya mucha gente nueva. Yo veo a los políticos de distintos partidos, que sobre todo de nuestro partido, pero hay algunos políticos que realmente creo que quieren cambiar sinceramente el asunto. Pero claro, si cambiar para un porcentaje elevadísimo de ellos significa jubilarse, lo veo difícil. Soy de los procuradores del partido. Y ahora pensar que haya otra, bueno, pasa 25 años, a lo mejor era el tiempo de hacer esa renovación. Pero si no, lo veo muy complicado, porque además está asimilado por la sociedad. Y claro, cuando la sociedad te vota eso porque lo quiere, pues lo quiere. Bien, debemos ir terminando. Lamento no haber podido participar porque mi posición me lo impide y les agradezco su presencia y por supuesto las gracias a Ana, que yo creo que ha tenido un momento agradable de tertulia, aunque no de diagnóstico. Era para que después. Bueno, yo quería agradecer a Damián de nuevo. Espero que no pasen 6 años de esta conversación, de esta tertulia, que además ha sido, como tú bien has anunciado al principio, una prolongación de aquella tertulia en la comida que quedó corta y que efectivamente la has podido prolongar, además con mucho más público. De manera que muchas gracias, Liberal, porque has conseguido conectar. Y eso, el único matiz que me gustaría decir con relación a lo que has comentado, que en la inmensa mayoría estoy de acuerdo, es que los liberales realmente, cuanto menos estamos, mejor.